hubo muchas cosas y finalmente de lo único que no se habla es de los niños y de cómo recuperarlo. A ver, lo primero es decir que esto es político, porque lo que hace una comisión investigadora es ver responsabilidades políticas. Y si nosotros descubrimos que hay algún tipo de responsabilidad penal o administrativa, son remitidas a los estamentos correspondientes, pero esto es política. Y se buscan las responsabilidades políticas de cada uno. Y en esto yo quiero aclarar una cosa que tú dijiste al principio, Carola, que esto es que a Javiera Blanco no se le está sindicando como la causante ni la culpable de las muertes de los niños. Lo que se le está acusando, lo que se señalaba en el informe, es que existe una responsabilidad por parte de Javiera Blanco, mientras fue ministra, de no haber actuado con prontitud, no haber actuado con celeridad para solucionar algunos problemas. Tuvo que llegar Solange Huerta para que recién nosotros supiéramos que eran 1.313 niños, para que nosotros recién supiéramos de dónde procedían esos niños, que habían niños que no eran tan niños, que eran mayores de edad, de 50 y de 60 años, que también estaban metidos en este conteo de fallecimientos. Recién ahí, con Solange Huerta, nosotros pudimos establecer cuáles eran los muertos, cuáles eran los problemas que cada uno había tenido, digamos, adentro. Yo en eso destaco el trabajo de ella, y que Javiera Blanco no fue capaz de hacerlo. Y tengo toda la autoridad moral para decirlo. Algunos me dicen que yo ando detrás de ella, que quiero poco menos que destruirla. Yo quiero decir lo siguiente, estimado. Quien defendió a Javiera Blanco durante la época en que estuvo con más problemas, cuando tuvo la interpelación, cuando se le quería acusar constitucionalmente, etcétera, fui yo. Yo estuve ahí al lado de ella. Pero sin embargo yo no puedo cerrar los ojos a lo que me dice la evidencia después respecto al periodo en que ella fue ministra, y en que se produjeron o se destaparon, digamos, más bien estos hechos, y que no fue capaz de hacerlo, no fue capaz de parar y de cambiar el sistema. Desgraciadamente es así, con todo lo que yo la puedo estimar, y ese es un juicio político que nosotros estamos haciendo, y en eso el gobierno se equivoca al decirnos que nosotros nos excedimos de nuestras responsabilidades, al decir que esto era al decir que estábamos como que condenando a una persona. Yo quiero decirles que este informe tiene 548 páginas, dos párrafos de las 548 páginas se refieren a Javiera Blanco. El resto son todas temas que dicen relación con el Sename, que no tienen que ver directamente con Javiera Blanco. Entonces me parece un despropósito lo que hizo el gobierno, me parece un despropósito que estemos hablando de eso y no estemos hablando de los problemas que los niños tienen y de cómo los solucionamos a través de las 64 propuestas que nosotros hicimos, en donde no se nombra Javiera Blanco, en donde le pedimos a la presidenta que dé disculpas, así como dio disculpas en la Araucanía por los horrores y errores, digamos, que se produjeron allá históricamente, y que aquí le pida disculpas a nombre del Estado, porque no es ella la causante, la presidenta, sino que es el Estado quien ha desatendido a los niños, con el expresidente Piñera, con todos los gobiernos, digamos, hacia atrás, son todos los responsables. Y que le estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que se apuren los proyectos de ley de garantías, de adopción, de división del Sename. Eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que pedíamos. ¿Cuáles son algunas de las medidas, diputado, dentro de estas 64 propuestas que ustedes trabajaron durante un año? ¿Cuáles son las más grandes que nos pudiera comentar que tienen relación con los niños? O lo más urgente de este trabajo que dice usted, diputado, ha sido tirado a la basura. A ver, nosotros partimos con la disculpa o el perdón que tiene que pedir el Estado a las familiares de todos los muertos, de todos los niños fallecidos, los más de 1.300 niños fallecidos. Eso es una de las cosas primero. Conformar una comisión de verdad para poder aclarar lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que ocurre en el Senado, una comisión de verdad. Luego hay una serie de medidas administrativas, como ponerle urgencia a los proyectos de adopción, de garantías, de división del Sename, etcétera, que eso es súper urgente hacerlo. Además, trabajo con el personal, que el personal que trabaja en el Sename, que son los tíos de trato directo, etcétera, estén obligados a tener capacitación, estén obligados a tener test de drogas, test de alcohol, antialcohol, antidroga, que tengan una evaluación psiquiátrica y psicológica una vez al mes al menos, o cada 2 meses,
Esas son algunas, digamos, de las medidas que fueron rechazadas ayer por todos mis colegas de la nueva mayoría e independientes, que se decían tan progresistas. Bueno, yo me sumo a usted, diputado. Siento que lo quiero felicitar porque siento que ha sido muy valiente en todo esto y haber dado la cara y haber sacado la voz, a lo mejor echándose mucha gente encima. Pero la verdad es que lo que vimos ayer, los ministros de Estado, todos repartidos con diferentes grupos, da una vergüenza espantosa. Sí, yo la verdad es que mi trabajo dice relación con el tema de los niños. Ese es mi foco. Lo que ocurrió ayer me duele muchísimo, porque creo que se perdió el foco del fondo. Ahora que he recibido muchas muestras de cariño, la cantidad de correo electrónico, la cantidad de tweets. O sea, nunca había pasado, al menos a mí, hemos sido trending topic y todas esas cosas de internet, pero nunca me había pasado que recibiera tantas ondas positivas a través, digamos, de todo internet, entre todos los medios. Generalmente a uno le pegan igual muchos palos. ¿Qué va a pasar ahora, diputado? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto se puede revertir? ¿Este informe puede ser salvado? No. ¿De ninguna manera? El informe y esto hay que ser muy claro y muy brutal. Así como el lobby del gobierno fue brutal para que se rechazara, hay que decirlo. El informe queda en la basura. No es un informe que sea oficial, por lo tanto ya no es un informe y todo el trabajo que se hizo queda en la basura. La única posibilidad de poder revivir algo sería hacer otra comisión investigadora que volviera a investigar todos los temas, volviera a meterse, ampliara, además tiene que ser distinto, no puede ser igual, y de acuerdo a eso después sacar otro informe, no sé cuándo. ¿Te fijas? O sea, eso es, digamos, lo que hoy día ocurre, y esa es mi desazón. Yo estoy viendo cuáles son los caminos que eventualmente puedo seguir respecto a las conclusiones y eso. Espero poder tener algún camino, estamos viendo con la gente que me asesora legislativamente a ver qué podemos hacer, pero en lo inmediato esto murió a la basura. Un año de trabajo en vano, entonces, según lo señala el diputado Ramón Farías. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros acá en Taco Clave. Listo, de nada, un abrazo a ustedes. Chao. Chao, Ramón. Bueno, se notaba con una voz muy cabizbaja, muy triste, debe tener mucha impotencia el diputado Ramón Farías, porque no solo se ha hablado del tema político, sino también tiene que ver directamente con los niños. Y yo me quiero enfocar un poquito a eso, porque una cosa es que ya no se haya actuado a tiempo y en el fondo estén sindicando, acusando, y en el fondo el nombre de Javiera Blanco sale ahí porque no actuó, no dio nombres, no hizo nada al respecto, pero finalmente estas 64 propuestas que van en ayuda directa a nuestros niños que están en completo abandono y en riesgo, se pierden, Lucho. ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que se haga una nueva comisión, hasta que alguien haga algo? No es prioridad del gobierno tampoco. Yo no he escuchado a ningún candidato presidencial tampoco presentar propuestas con respecto al Sename y siento con todo el dolor de mi alma que los niños son lo más importante. En definitiva, el Estado tiene mucho de deuda con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en definitiva los niños a través del Sename y los adultos mayores con el tema de las pensiones. Son asuntos que de verdad se hacen urgentes para el Estado chileno y cual sea el próximo y el subsiguiente gobierno, que sean temas país, por favor. Sí, pero